Vamos, hermanos, a inclinar nuestros rostros ahí en el lugar donde estamos para tener una oración. Oremos, hermanos. Señor eterno Padre que estás en los cielos, bendito seas, te agradecemos por todas las bondades y las misericordias que has tenido para con nosotros. Nos encomendamos en tus manos en esta hora y suplicamos tu bendición para los que están escuchando el mensaje en esta tarde. Suplicamos bendigas a nuestro hermano Jorge, que unja sus labios para que sus palabras sean tus palabras y que podamos salir fortalecidos, que podamos salir, Señor, llenos de entusiasmo, con fe y con esperanza, después de haber escuchado el mensaje de esta tarde. Queda a nuestro lado, por favor. Perdona nuestras faltas. Lo suplicamos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Dejamos los micrófonos y el tiempo en manos de nuestro hermano Jorge, que tendrá la reflexión en esta hora. Pero no sin antes tener una lectura bíblica que se encuentra en Jueces 6:2. Jueces 6:12. Dice así: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué hermosas palabras. El Señor sea con cada uno de ustedes y Dios bendiga los labios de nuestro hermano Jorge Rodríguez. Tiene su tiempo ahora. Muy feliz sábado tengan todos y cada uno de ustedes, hermanos, que están ahí en la transmisión, nos están viendo. Estamos esperando, hemos tenido ahí unos problemas técnicos, se cayó un poquito la transmisión, pero gracias a Dios todo está ya de nueva cuenta en marcha. El título de la reflexión de esta tarde, el cual ahí batallé un poquito porque quería ponerle un título que marcara, un título que fuera trascendental, que me quedara con algo al momento de mencionarlo y de pensarlo. Y decidí llamarlo épico, simplemente así quise ponerle. Busqué cuál es el significado de la palabra épico y había ahí ciertos significados un poquito cortos, no eran muy abundantes, pero el que encontré un poco más, así más completo, más descrito, un poquito más explicado, fue un momento épico, es aquel el cual no tiene comparación alguna y es trascendental en nuestras vidas, es producto de un esfuerzo. Épico incluso se mencionaba que era un sinónimo de eórico y pues me pareció algo un poquito importante, pero ¿qué tendrá que ver, verdad, con el personaje de esta tarde? Como ya lo hizo la lectura el profe Gil, la lectura bíblica es Jueces 6:12 y en el capítulo 6 encontramos la primera parte de la vida del personaje de esta tarde. El personaje es Gedeón. Pero saben, antes de entrar a lo que es la lectura y a lo que es la reflexión, quisiera comentarles una anécdota que me pasó en la semana. Ahora que soy padre, empiezo a experimentar muchas cosas en la crianza de los hijos. Y el día, no me acuerdo qué día fue en la semana, creo que fue miércoles o martes, estuvimos en una tienda y mi niña tiene 2 años, y en cierto momento yo me fui para un lado, mi esposa y mi hija se fueron para otro. Y me dice mi esposa que siempre que yo no estoy, mi hija menciona que están perdidas. Cuando no me ve a mí cerca, le dice a su mamá: mamá, estamos perdidas, mami, no te preocupes, pero estamos perdidas, le dice. Y cuando me ve,
le dice, ya no estamos perdidas, ya papi está con nosotros. Y posiblemente a lo mejor yo también esté perdido, pero mi hija, por el simple hecho de que yo esté ahí, ella piensa que ya no estamos perdidos. Saben, en el primer capítulo de esta historia, en el capítulo 6, vemos a un Gedeón un poco confundido, ¿sí? Un poco confundido, un poco a lo mejor con la autoestima baja, sin confianza en sí mismo. Y al momento de que tiene la primera interacción con nuestro Dios, si ustedes se fijan en el versículo 12, menciona quién fue el que lo visitó. Dice, un ángel de Jehová. Y sabemos quién es ese ángel de Jehová, sabemos quién es, ¿no? Que es el Señor Jesús. Y que aun y cuando le dice que Jehová está contigo y le da la descripción de varón esforzado y valiente, en el versículo 13 vemos cuál es la respuesta de Gedeón. Y aquí está el primer sinónimo de esa falta de ubicación por parte de Gedeón. Porque le responde, ok, Señor mío, tú estás conmigo, dices que has estado conmigo. Bueno, pues ¿dónde estuviste cuando nos han pasado todas estas cosas tan feas, no? ¿Dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han dicho ahora que estamos bajo la mano de los madianitas? Todas esas grandes cosas, ese poder que tú dices y ese amor que dices que nos tienes, pues ¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿Se fijan cómo Gedeón, a pesar de estar delante de nuestro Señor Jesús, está desubicado? No confía en el poder y en el amor de Jesús. Pero ¿qué le responde Jesús? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, porque te envío yo. Y eso se lo dijo mirándolo Jesús a él. Aun y cuando a veces estamos desubicados, Jesús es el único que puede marcar mi autoestima y me puede ubicar en cuál es mi realidad. Aunque yo sienta que Jesús no está conmigo porque no lo he visto en mi vida, o creo que no lo he visto, porque tengo miles de problemas y no hallo la solución y por eso creo que Dios no está conmigo, Dios nos demuestra que aquí está. Y cuando interactúa con nosotros nos dice, aquí estoy, enfrenta tus problemas porque yo estoy contigo. Yo soy el que te envía. Dios es el único que puede ubicarnos, darnos la autoestima e identificarnos quiénes somos cada uno de nosotros. También quisiera que analizáramos el versículo 12 de nueva cuenta, en su parte final. ¿Cómo describe a Gedeón? Como un varón esforzado y valiente. Mis hermanos, ¿realmente Gedeón era valiente? ¿Ustedes qué creen? Saben que la misma narración de la historia y del capítulo, sobre todo en el versículo 27, dice en la parte final, dice, mas temiendo de hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Saben, mis hermanos? Gedeón era miedoso. Era una persona muy miedosa porque en el transcurso de la historia del capítulo 6 y 7, Gedeón desconfía mucho y tiene miedo. Entonces, ¿por qué Dios lo describe como un varón esforzado y valiente? A pesar de que sus actos demuestran que no es valiente. ¿Saben? Dios no nos elige por lo que somos en este momento. Dios es capaz de ver ese diamante que hay después de ser pulidos y después de ser trabajados. Dios ve lo que somos en potencia y no lo que somos en nuestra actualidad. Dios no ve a un pecador, Dios ve a un hijo redimido que puede ser usado para su voluntad y para su gloria si se deja. Y Dios sabe que si Gedeón se dejaba usar, iba a ser una persona esforzada y valiente. Pero en ese momento no era valiente. En ese momento de su vida, Gedeón era una persona muy miedosa. ¿Por qué? Porque Dios lo encuentra por la noche recogiendo comida para que no lo vieran los madianitas, porque tenía miedo. Cuando le encarga una de las tareas, lo hace de noche, se esconde y ni siquiera lo hace solo, lleva a otras personas con él. Y Dios no le había dicho que llevara a nadie. Pero Dios sabía el potencial que Gedeón tenía. Ese potencial que Gedeón tenía, Dios lo había visto desde un principio. Y por eso desde un principio le dice,
esforzado y valiente. ¿Cuál fue la primera tarea de Gedeón? Lo podemos ver en el versículo 25. Dios le dijo, toma un toro, y en el toro de tu padre, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le había dicho, ¿sabes qué, Gedeón? Voy a liberar a mi pueblo, pero mi pueblo tiene mucha idolatría. Deshazte de esa idolatría. ¿Qué fue lo que dijo Gedeón? ¿Qué pensó? No, ¿cómo voy a hacer eso? Pues si los ídolos son lo preciado del pueblo, me voy a meter yo en una bronca si yo voy y hago eso. No. Tuvo miedo, volvemos a lo mismo, tuvo miedo. Pero cuando se decide hacerlo, él, ya lo dije hace rato, lo hizo de noche. Teniendo miedo, pero se animó, pero lo hizo de noche. Y se llevó a otras personas. Saben, esta tarea, aunque sonaba muy difícil, pues es que Dios siempre nos pone retos imposibles para el hombre, pero posibles para Dios. Y esta es una frase que le hemos escuchado mucho, incluso hay cantos con ella, porque Dios es Dios de lo imposible. Dios no sería Dios si hiciera cosas cotidianas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. ¿Dónde estaría lo grandioso de Dios al hacer cosas que cualquier humano puede hacer? Dios es el Dios de lo imposible, mis hermanos. Dios quiere retos, quiere lo imposible para demostrarnos su poder, pero sobre todo para demostrarnos su amor. Porque en ese momento es donde nosotros podemos crear confianza en el poder de Dios. ¿Saben? Pero no solamente es confiar en el poder de Dios, sino es confiar en Dios. Yo siempre he dicho que todos confiamos en el poder de Dios, pero pocos confiamos en Dios. Todos sabemos que Dios puede hacer muchas cosas, pero no confiamos en Dios porque queremos que haga nuestra voluntad y no la de Él. Gedeón ya había visto, en versículos atrás, ustedes saben la prueba que Gedeón vio por parte de Dios de la canasta con carne y con panes sin levadura. Ya había visto el poder de Dios. Por eso fue que se animó, aún y con miedo se animó a hacerlo porque ya había visto el poder de nuestro Dios. Y sabía que Dios era un Dios de cosas imposibles. Y Gedeón hace la tarea, hace todo lo que Dios le había encargado. Y al día siguiente, pues como siempre, ¿no? Ahí hay un chismosito en la cuadra. Empezaron a averiguar quién había hecho esto y fue uno y dijo, fue Gedeón, el hijo de Joás. Fueron a la casa de Joás, le dijeron, saca a tu hijo porque pues lo vamos a matar. Y Joás menciona algo muy importante, que fue lo que en ese momento permitió que Gedeón siguiera con vida. Dice, ¿a poco ustedes van a pelear por Baal? Pues que no, Baal es un Dios, pues que se defiende él solo. Si a ese Dios le faltaron el respeto, como ustedes dicen, pues él solito va a matar a Gedeón. No necesitan hacerlo ustedes, ¿no? Y esa primer prueba que Gedeón tuvo fue lo que lo mantuvo con fe y lo que hizo que el pueblo a él lo viera como una persona utilizada por Dios. Porque había defendido el nombre de Jehová y ni siquiera el mismo Baal pudo haber hecho algo contra de Gedeón. No pudo hacer nada. Ahora, de aquí viene la prueba que todos conocemos de Gedeón. Pero aquí yo resalto algo muy importante. Sabemos que Gedeón le dijo, ok, me vas a mandar a mí, pues entonces te quiero poner una prueba, ¿no? No te vayas a enojar, le dice, no se encienda tu ira contra mí, pero quiero estar seguro. Y le dice, voy a poner un vellón de lana y que el rocío solamente esté en el vellón y no esté en el suelo. Y pasó al día siguiente, el vellón estaba mojado, el piso seco. Dice que incluso cuando exprimió el vellón sacó aproximadamente un tazón de agua y que la tierra estaba seca. Pero Gedeón, aún habiendo visto ya 2, 3 veces el poder de Dios, no seguía confiando. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues otra vez, ¿no? Una más, que no pasa nada, una más. Quiero estar muy bien seguro del Señor. Le dijo, ahora quiero que el piso esté mojado y el vellón seco. Y Dios lo hizo. Pero saben, cuando le pedimos pruebas a Dios, Dios también nos va a pedir pruebas a nosotros.
Y eso es algo muy importante. Tengan cuidado porque jugar con Dios ahora sí que está difícil. ¿Saben cuántas veces le pidió pruebas Gedeón a Dios? 2 veces. ¿Y cuántas veces Dios le pidió pruebas a Gedeón a lo que seguía? 2 veces también. ¿Qué le dijo Jehová a Gedeón? El pueblo es mucho, Gedeón. 32,000 son muchos. Llevas a mucha gente. ¿Sabes qué? Pídeles que el que no quiera ir, que el que tenga miedo, que se regrese a su casa, ¿no? Y Gedeón pues se sentía muy valiente con 32,000 a un lado. No, nadie se va a querer ir, aquí todos somos patriotas. Y va y lanza el comunicado y se le van 22,000. Se le van 22,000, traía 22,000 miedosos con él. Se regresaron y se quedó con 10,000. Ahí va una prueba que Dios le puso. ¿Ok? Va a lo siguiente, le sigue diciendo Jehová, ¿sabes que todavía es mucho? 10,000 son muchos, Gedeón, no necesitas tantos. Llévalos al agua y de ahí tú te vas a dar cuenta, el que se doble su rodilla, ese se va. Y los que la aman solamente con la mano y la lengua tomen agua, esos son los que se quedan. Y de los 10,000, pues quedaron 300. Ahora sí, que Dios ya se había puesto a cuentas con Gedeón. Gedeón le pidió 2 pruebas y Dios le regresó 2 pruebas a Gedeón. Nosotros podemos pedirle pruebas a Dios, pero tenemos que estar dispuestos a ser probados por Dios también. Pero esto no es porque Dios dice, tú me pides, yo te pido. No, porque esto es crecimiento en la confianza y en la fe de nuestro Dios. Dios pudo haber hecho su plan con los 32,000 que tenía Gedeón, pero Dios quería que Gedeón confiara, tuviera fe en el poder y en Dios. Dios pudo haber hecho su plan de los 300, lo pudo haber hecho con los 32,000. No era por una cuestión de número, sino era una cuestión de fe. Y pues nosotros conocemos cuál es el final de esta historia. Ni siquiera tuvieron que desenvainar espadas, simplemente con cántaros, antorchas, se hizo toda la misión. Dice en el versículo 22 del capítulo 7, que los 300 tocaron las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo encampamento. Y el ejército huyó y les dio la victoria. Dios tiene tanto poder, mis hermanos, para darnos aquello que nos ha sido prometido desde hace mucho tiempo. Saben, yo quisiera contarles una historia. Hace mucho, cuando estaba en la preparatoria, pasé por una depresión. Tenía mucha desconfianza en la cuestión de Dios. Yo no sabía ni podía dimensionar si Dios me amaba, si Dios tenía poder, ni siquiera si Dios existía. Y en un momento de dolor, de depresión, de incertidumbre, yo le pedí a Dios una prueba. Simplemente le pedí que me hiciera saber que Él estaba conmigo. No que resolviera mis problemas, no que me sacara de la depresión, simplemente que me hiciera saber si estaba conmigo o no. Y saben, levantándome de esa oración, sin exagerarles, en cuanto yo dije la palabra amén, escuché la puerta, el cerco de la casa, en ese entonces mi casa, ahora la casa de mis papás, escuché el cerco de la casa de mis papás. Salí y era un tío, pero no era de los tíos que vivían aquí en Mexicali, era un tío que venía desde Tijuana. Y la verdad, yo no tenía mucha relación muy cercana con mi familia que vive en Tijuana. A mí me sonó muy extraño porque para empezar yo estaba solo en mi casa, no estaba mi mamá y pues lo normal y lo que yo pude suponer era que venía a ver a mi mamá, porque era su hermano, ¿no? Entonces, pues me extrañó verlo, ni siquiera yo tenía llaves, se la habían llevado mis papás, yo estaba encerrado ahí en la casa, ni siquiera le pude abrir para que pasara. Entonces él se brincó el cerco, dijo que quería ir al baño porque le agarró ahí en el camino en el tráfico, se fue al baño y cuando salió, me dijo, yo le dije, ¿sabes qué tío? Pues no está mi mamá. No sé, pues ahora sí que pues no lo puedo atender, ¿no? Porque no está mi mamá, pues yo no tengo mucha plática, pues ahora sí que usted quiere quedarse adelante, ¿no? Me dijo, no, yo sé que tu mamá no está, le hablé por teléfono. Pero pues iba pasando, venía unas cosas del trabajo, me dice, pasé por tu casa y la verdad no fue porque me estuviera haciendo el baño, me dijo, pasé por tu casa porque sentí la necesidad de venirte a decir que no estás solo.
Para mí, esa fue una respuesta de Dios que no, solamente si Dios hubiera bajado y me hubiera dicho de frente que estaba conmigo, yo creo que solamente eso le pudo haber ganado la respuesta que tuvo. Pero aún así, yo no sentí la voz de mi tío, yo sentí la voz de Dios. Cuando pedimos pruebas en nuestras vidas, pero no pruebas que pongan a prueba nuestro carácter, sino pruebas del poder de Dios, tenemos que ser conscientes que si Dios nos prueba su poder, no queda de otra más que ponernos en sus manos para que nos use. Porque hemos visto ahora el poder de Dios. Gedeón, si contamos todas las pruebas que pidió, son más de 5 pruebas. Y al final pudo ser usado como Dios lo tenía pensado. Porque al final decidió ponerse en las manos del único Dios de lo imposible. Yo no sé, mis hermanos, los que están en sus casas, los que están acá presentes, si hayan tenido un encuentro épico con Dios. Recordemos que épico decía algo que transforma tu vida, que marca tu vida. Si hemos tenido ese encuentro épico con Dios y hemos comprobado su existencia en nuestro corazón, no nos puede quedar de otra más que someternos a su voluntad y ponernos en sus manos para que nos use para su honra y su gloria. No debe de haber otra voluntad en nuestros corazones más que ser usados por el Dios que todo lo puede. Y si aún no hemos tenido ese encuentro épico con nuestro Señor, esforcémonos en oración, en estudio, en comunión con Dios, para que tengamos una experiencia con ese Dios y que nadie nos venga a contar del poder de Dios. Es diferente cuando yo vivo de las experiencias del que está al lado mío. Claro, me pueden impactar, me pueden poner la piel chinita, pero cuando yo tenga ese encuentro fiel en la intimidad con nuestro Dios, nadie nos va a decir del amor y del poder del Señor. Necesitamos nada más. No hay nada más que necesitemos que a Dios en nuestras vidas. Podrá faltarnos el dinero, la salud, la familia. Podrá faltarnos todo, pero que no nos falte Dios. Porque teniendo a Dios lo tenemos todo. El llamado en esta tarde, mis hermanos, es para que seamos tan humildes de corazón para aceptar la voluntad de Dios. Y si pedimos pruebas de su poder, tengamos la humildad de aceptar su respuesta y de actuar a partir de que Dios responda en nuestras vidas. Gedeón pudo haber seguido pidiendo muchas pruebas, pero al final decidió ser usado por el Dios de lo imposible. Mi pregunta en esta tarde es si nosotros primeramente queremos tener ese encuentro épico con nuestro Dios. Y una vez que lo tengamos, la pregunta sería, ¿cuánto tiempo tardaremos en ponernos en manos de nuestro Señor? Nuestro Señor está esperando a que nosotros le demos la entrada en su corazón, en nuestro corazón, para que Él actúe y transforme nuestras vidas. Yo me imagino que Gedeón, después de haber logrado esa hazaña, su vida no fue igual. Su vida cambió completamente. Y ya me imagino también al haber escuchado ese grito de guerra por Dios y por Gedeón, el darse cuenta que a qué punto llega su vida al dejarse usar por nuestro Dios. Lo que hacemos siempre debe de ser para honra y gloria a nuestro Señor. Y los esfuerzos que tengamos, Dios los multiplicará en gran manera y el nombre del Señor siempre será enaltecido por nuestros actos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este inicio del día santo. Que el día de mañana podamos abrir nuestro corazón para estar en comunión con nuestro Dios. Pero no solamente el día sábado, que todos los días tengamos una comunión constante con nuestro Señor por medio del estudio y por medio de la adoración. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Feliz sábado. Damos gracias a Dios por el interesante tema de esta tarde. Nuestro encuentro personal con Dios es muy importante para el crecimiento espiritual personal de cada cristiano. Es una realidad. Estimados hermanos, vamos a entonar con júbilo en nuestros corazones las estrofas del himno número 511, Marcharé en la divina luz. Vamos a hacerlo de pie, por favor, y vamos a entonarlo con mucho entusiasmo en nuestros corazones. Marcharé en la divina luz.
Dice en Patriarcas y Profetas: la confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual como lo fueron para Gedeón. Dios quería inducirle a Gedeón a tener fe en él, a buscar con confianza su ayuda en toda emergencia. Pero saben, mis hermanos, Dios no solo quería eso para Gedeón, Dios lo quiere para nosotros todo el tiempo. Dios quiere que confiemos en Él en los momentos de emergencia, de dolor, de tristeza. Dios quiere inducirnos a tener fe en que Él es el Dios de lo imposible. Querido Señor, en esta tarde, en las primeras horas de tu día santo, hemos terminado una semana más, Señor, de trabajo, de estudio, de pruebas, donde posiblemente hemos sido felices, tristes, hemos tenido de todo, Señor. Pero hoy, en este inicio de tu día santo, enséñanos a tener fe en que tú todo lo puedes. De que no importa cuán oscura sea la noche, tú estás con nosotros. Enséñanos a confiar en tu gran poder, pero sobre todo en tu voluntad. Ahora que vamos a nuestras casas, los que estamos aquí en el templo, y aquellos